Entonces, ayer les mencionaba que la teoría que tenemos, ¿verdad? Está en esta primera parte de este resumen. Es la misma del libro. Todo esto es lo mismo del libro. La del hospital, monótonos y todo esto. Check. Y aquí. A partir de aquí aparecen las reglas. Estas son 10 reglas. Primero es la construcción de las sucesiones aritméticas. Las sucesiones aritméticas son aquellas tales que entre términos sucesivos tienen una diferencia común. ¿Qué significa? A2 menos A1 es D, A3 menos A2 es D, AN más 1 menos AN es D. Si suman estas ecuaciones, o esta ecuación de acá, hay hasta AN más 1 hay N. Hasta AN hay N menos 1 diferencias comunes. No sé si quieren que les explique cómo es que sale esa fórmula o solo la usamos. En realidad, lo que me interesa a mí solo es que la usemos. No me interesa saber de dónde salió. Entonces, les muestro mejor. Entonces, esta de acá es la fórmula para sucesiones aritméticas. ¿Cómo nosotros identificamos las sucesiones aritméticas? Las identificamos con la diferencia común y el primer término. Entonces es el primer término más la diferencia común multiplicando a n menos 1. Eso me da el término enésimo de una sucesión aritmética. Una sucesión geométrica es aquella en la que se dividen términos sucesivos, el siguiente menos el anterior, entre el anterior, perdón, y eso me da una razón común que es R. En el caso de la geométrica, el término enésimo de una sucesión de ese tipo es a n igual al primer término por R a la n menos 1. Eso me da la sucesión geométrica. Luego, este teorema me sirve cuando yo tengo sucesiones que tienen alternancias, que tienen signos positivos y negativos, van cambiándose, ¿verdad? A medida avanzan en n, van cambiándose. Entonces, si una sucesión en valor absoluto converge a 0, entonces, sin valor absoluto, también converge a 0. Ese es un teorema. Toda sucesión que ustedes tengan, que le pongan las barras de valor absoluto y en el infinito ese límite vaya a 0, entonces quiere decir que sin el límite, sin el valor absoluto, también va a 0. Ahora, ¿qué sucede si en valor absoluto converge a un número L que no es 0? Entonces, sin valor absoluto, diverge. ¿Por qué razón? Porque en el infinito AN, esta de aquí abajo, tomaría dos posibles valores, L y menos L, L menos L, L menos L. Entonces, en valor absoluto, eso sería L. Y L siendo un número distinto de 0, concluimos que AN diverge. Tal vez en algún momento ustedes se puedan encontrar algunas sucesiones que no tengan salida. O sea, que estén aplicando límites y tal vez no lleguen ustedes o no concluyan nada. Esto es un mecanismo alterno. Entonces, ustedes pueden dividir a n más 1 entre a n en valor absoluto y si ese límite me da L y ese L es menor que 1, entonces la sucesión que ustedes querían probar converge a 0. Entonces, esto lo hacen cuando tienen muchos factoriales o fracciones que simplificar. Esta, por ejemplo, la número 6, que es la raíz enésima del valor absoluto de AN. Esta la usan cuando tienen bastantes potencias de N.
Entonces, si el límite cuando n va a infinito de la raíz nésima de a n en valor absoluto, eso me da un número L, y ese L es menor que 1, concluimos que esta sucesión es cero, lo que converge a cero. Ya son reglas específicas. Esas reglas salen de algo que vamos a ver posteriormente nosotros, pero me sirven como reglas para determinar si una sucesión dada converge o diverge, ¿verdad? En este caso, son convergentes a cero. Luego, si nosotros tenemos sucesiones y queremos saber si son crecientes o decrecientes, hay tres formas de saberlo. Uno, con la definición. La definición es la que está aquí. Si nosotros probamos esto, sabemos que es decreciente. Perdón, que es creciente. Si probamos esto, sabemos que es decreciente. Entonces, una es aplicando la definición. Dos es dividiendo. Si dividimos AN entre AN más 1 y para todo n mayor que o igual a un n sub 0, esto se comporta menor que 1, entonces concluyo que AN es creciente. Esa es la otra forma. En este caso, por ejemplo, si logramos probar que AN sobre AN más 1 es mayor o igual que 1 para un n mayor que un n sub 0, entonces decimos que la sucesión dada es decreciente. Esta sería la segunda forma. La tercera es, la tercera dependería de la existencia de la función f que les mencionaba ayer, la que nos preguntábamos nosotros cómo aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, si nosotros encontramos que a n es igual a una función f diferenciable evaluada en n siendo n un entero, entonces podemos utilizar el criterio de la primera derivada para saber si la función es creciente o decreciente. Ya sabemos nosotros que si la derivada es positiva, la función crece. Y si la derivada es negativa, la función decrece. Entonces ahí establecemos tres mecanismos que están relacionados, obviamente, para determinar si la sucesión o si una sucesión dada puede ser creciente o decreciente. Ese es uno. Luego está este que es el número de Stirling, que n factorial es aproximadamente igual a n sobre e a la n, o que la raíz enésima de n es aproximadamente igual a n sobre e a la n. Pero esto es válido solo para n grande. ¿Qué significa eso? Que es válido para n grande. Significa que nosotros lo podemos utilizar en tendencia de límites al infinito. Pero no lo podemos cambiar o reemplazar el factorial por n entre e a la n para valores pequeños de n, sino que para valores grandes. A eso se conocen como los números de Stirling, ¿verdad? En este caso, ese es el número de Stirling que me interesa a mí. Y por último, están las alternancias. Alternancias son estos cambios de signo, que los podemos representar como menos 1 a la n, menos 1 a la n menos 1, menos 1 a la n más 1. O coseno de pi n, o el seno de 2n más 1 sobre 2, pi con n mayor que o igual a 1 o con n mayor que o igual a 0. Cualquiera de esas, pero ahí tengo relacionados cuáles son. Por ejemplo, cuando la n vale 1, esto vale pi que es menos 1, por eso lo tengo relacionado con la igualdad. Y si este vale 1, tengo 3 pi medios, seno de 3 pi medios menos 1. Entonces, estos tres
son iguales, pero a partir de 1. Entonces a esta nos conocemos como alternancias. Y en esencia, eso es el resumen. El resumen tiene cositas importantes, por ejemplo, el número de Stirling, los equivalentes para probar la monotonía de una sucesión, estas dos reglas, la regla del valor absoluto y estas dos, que es la construcción de sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas. No sé si tienes alguna pregunta. Todo claro, Lee. ¿Todo bien? Listo. Entonces vamos a practicar. Aquí tengo unas sucesiones más o menos para que podamos determinar si la sucesión dada converge o diverge. Ya les muestro. Entonces, vamos a ver cómo nos va con esta. Quiero saber si esta sucesión converge o diverge. Esta. Entonces, para esta, lo que voy a hacer es que la voy a separar. Esto entre esto, esto entre esto. Tenemos entonces 2/3 a la n más menos 1 a la n, raíz de n, 3/2 a la n. Estoy aquí. Entonces, el límite cuando n va a infinito de esto, ¿a qué es igual? El primero, 0. 0, ¿verdad? Ese es un límite importante. Si la base en valor absoluto es menor que 1 y la potencia va a infinito, esto es 0. Si es mayor a 1, da infinito. Entonces, en este caso es 0. Aquí, miren, tengo esta alternancia. Entonces, límite cuando n es infinito del valor absoluto de menos 1 a la n, raíz de n, 3/2 a la n. Entonces el valor absoluto lo que hace es quitarnos la alternancia. Y aquí
¿Quién crece más rápido? ¿Este o este? El denominador es exponencial. Ajá, entonces esto es Ya, cero. Si en valor absoluto es cero, significa que sin valor absoluto es cero, también es cero. esto es cero, entonces al final esto es cero y concluyo, converge. Checa. Ahí todo lo desarrolló en base a los teoremas con los Sí, límites y la sucesión. sí. Entiendo. Vamos a revisar otro. Aquí, ¿qué se les ocurre para ese? Creo que podría tomar el límite de la parte interna Ujú. y después eh, el coseno sería el problema. Medítenlo. Pero no, ya. Ese 2 más coseno, el coseno está entre -1 y 1. Entonces al final la parte de arriba em, nunca se va a hacer negativa, siempre va a ser positiva. Entonces eso no, al final siempre va a ser cero, la parte de abajo va a ser infinito. Sí, así, tomando el límite de la parte interna. Lic. Hola. Lo escucho, cuénteme. Sí, tomando el límite de la parte interna de la No, raíz. le preguntaba, ¿y cómo evalúa el límite en el infinito del coseno de n? Podríamos usar aquella alternancia. ¿Cómo así? Sí, esa cosa de -1 a la n igual a coseno de pi n. Ah, coseno de pi n, dice usted, pero no coseno de n. No se puede hacer un cambio de variable. No, no. Ujú. Bueno, vamos a construir y en efecto hay que calcular el límite de lo que está aquí adentro, pero la forma en cómo lo vamos a hacer es lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes que les había mencionado que el coseno está acotado entre -1 y 1?
¿Se acuerdan? Sí, Lick. Sí, Lick. Ahora, si a esto yo le sumo 2, tengo 2 menos 1, 1. Menor que 2 más coseno de n, menor que 3, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Lick. Y si ahora divido todo entre un número positivo, Va a usar la- restricción. correcto, voy a usar restricción. 3, divido entre n, divido entre n, divido entre n. Miren. Entonces, ¿qué pasa? En el infinito, esto es 0, esto es 0. ¿A qué tiende esto entonces en el infinito? A cero. A A cero. cero. Ujú. Si esto es 0, entonces límite cuando n es infinito de la raíz de 2 coseno de n sobre n, esto es 0. Por tanto, converge. ¿Sí? ¿Me captaron la idea? Sí, Lick. Vamos a ver si es cierto. Y aquí, Eso no sería ¿Mm? pi a la negativo 1. Pi a la menos 1. No. Así que si hacemos el límite del exponente, ¿no sería ese seno de n sobre n un No, eso teorema es de el límite restricción del límite cuando va a cero. Correcto. Cuando trigonométrico? va Cuando a va a 0 es cero es que 1. va a uno. Cuando Correcto. va a infinito, no. Ah, es cierto. Sí, Creo sí. que puede usar restricción otra vez, porque es una función exponencial. Lic. Ajá. ¿Cómo? No podría usar restricción otra vez. Sí, sí puede. Entonces, si usa restricción, a qué tiende eso? ¿Converge o diverge? Déjeme ver.
¿Lo tienen? Sí usamos estricción para este, ¿verdad? Parece que converge a pi. A pi. Vamos a ver si es cierto. Recuerde, menos 1 menor que seno menor que 1. ¿Sí? Si multiplicamos por menos, me va a quedar 1 mayor o igual que menos seno de n mayor o igual que menos 1. Al final lo mismo. Si divido todo entre n, siendo n un número positivo, porque sabemos que va de 1 en adelante, entonces voy a tener 1 sobre n negativo menor o igual que menos seno de n menor o igual que 1 sobre n. En el infinito, esto es 0 y esto entonces es 0. ¿Qué pasa con el AN? Se vuelve 1. Ujú. Entonces, sabemos que esto es 0. Pi a la 0, 1. Por tanto, converge. ¿Entendieron? Silic. Esta otra sucesión. Esa es tangente inversa. Pregunta. Cuénteme. Si vemos tangente inversa como una función diferenciable y n como la función identidad, podríamos aplicar L'Hopital. Sí, pero no es necesario. Ok. Creo Bueno, que ¿Ah? se tangente podría inversa, partir que, se podría tangente, partir de que la función tangente va de 0 a pi. Entonces, a partir de ahí se manipula algebraicamente para llegar al teorema. yo iba a decir que Sería, en infinito tangente inversa tiende a pi medios Ajá. Y entonces, y pi medios entre infinito es 0. correcto. Ahí creo que Cristian Canales escuchó. Esto es tangente inversa de n. En el infinito esto es pi medios. Esto es infinito, un número sobre infinito, 0. Por tanto, converge. Por ejemplo, este, miren, vamos a revisar. Y ese es como lo hacen. Creo que había uno de los teoremas que decía que si probamos que el denominador siempre iba a ser mayor que el numerador, eh, con eso probamos que era decreciente. Y al ser decreciente, tirando a infinito, sería 0, ¿no? Ajá.
Y Sí. bueno, entonces como E y Pi los dos son mayores a 2, Ujú. que 2 es el del problema ahí, el uno pues podríamos separarlo. Pero lo siento inseguro. Es que hace frío en mi cuarto. Yo no dije que sentía, que lo sentía con frío. Anda cerca. Solo hay que usar la misma historia. Recuerde, esto en el infinito, mejor así, quiten las barras, quítenlas, olvídense, esos solo son, ahora sí, R a la N, límite cuando n es infinito. Esto es cero, Va a dividir entre algo, más o menos, y es infinito porque cuando es mayor pi a es 1, el número más grande que miro ahí. pero en el denominador. Por eso, dividiendo entre pi en numerador y denominador. Mm, No, ya le explico. Yo no divido nunca entre nada porque me sale mejor factorizar. Eso de poner números dentro de la expresión nunca fue mi estilo. Entonces aquí, por ejemplo, factorizo. Voy a factorizar para la potencia mayor. En este caso, sale un 2 a la n. 1 más 1 sobre 2 a la n. De estos dos, ¿cuál es el número menor? ¿E o pi? E, E es menor, ¿verdad? Entonces saco pi a la n. Entonces me va a quedar E sobre pi a la n más 1. ¿Sí? En el infinito, esto es cero, esto es cero. ¿Por qué? Porque 1 sobre 2 a la infinito es infinito. Aquí, 1 sobre infinito, cero. Aquí tengo E entre pi. Esto número es menor a 1. Entonces, por esto va a cero. Entonces, al final, todo esto es 1. Como todo eso es 1, me va a quedar 2 entre pi a la n. Pi es más grande. Entonces, cero. Por tanto, converge. ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Lick, ¿cree que puede repetir desde que explicó esa propiedad de límite de R a la N, por favor? Si es que aquí lo único que busco es que la base se convierta en un número menor que 1. Si eso pasa, en el infinito eso es cero, pero si es mayor a 1, en el infinito eso es infinito. Entonces lo que hago es que factorizo para la base mayor. Entonces aquí la base mayor es 2. Entonces saco el 2 de común. La base mayor es pi, saco pi a la n de común y me va a quedar esto. Cuando evalúo en el límite, esto es cero, esto es cero. Entonces tengo 1, 1. 1 entre 1 es 1. 1 y 2 entre pi a la n, como 2 entre pi es menor que 1, en el infinito, esto es infinito, en el infinito me va a quedar 0, 1 por 0, 0, converge. Excelente, Lick. Ya todo claro. Gracias. Vamos a ver si es cierto. Escuchen este. Esta parte siempre es buena porque aprendemos un montón de cosas. Terminamos de aprender cálculo. una vez nos dijo que lo que no aprendiéramos aquí lo íbamos a terminar de aprender en ecuaciones. Correcto. Y también aquí terminan de aprender lo que no aprendieron en cálculo 1. Todos los arreglos que les acabo de enseñar debieron mostrárselos en cálculo 1.
Yo por lo menos lo hago. Cuando daba cálculo 1 a veces, trataba de enseñar todo lo que podía cuando estaba en el hospital. Cosas así, intuitivas, arreglos. Multiplique por E a la menos N arriba y abajo. ¿Por qué le gusta multiplicar, hombre? Porque a mí me gusta multiplicar. Es más elegante sacar de factor común. Aprenda a sacar factor común. Usted pidió que diéramos una solución. Sí, pero multiplicar nada. Que multiplicar se ve como de novatos. Nosotros somos pro, todos somos pro aquí, así que vamos a factorizar. La persona que me enseñó cálculo a mí, él nunca anduvo dividiendo entre los números. Decía que eso, nada, no tenía sentido dividir. Entonces mejor factorice. Factorice a ver qué le queda. Mismo. Sí, pues sí, pero se ve más bonito. Ah, el número Sí, 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 va a dar 1. seguro. Sí. Vamos a ver. Límite cuando n va a infinito, e a la n menos e a la menos n, e a la n más e a la menos n. E a la n, 1 menos e a la menos 2n. ¿Va? Entre e a la n, 1 más e a la menos 2n. Ahí se van estos dos. Esto en el infinito es 0, esto es 0, esto da 1. Por tanto, converge. Hay dos más. 3. Pensemos en 3 expresiones. Tenemos esas 3 sucesiones y queremos saber si convergen o divergen. Vamos a comenzar con esta. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que me habían preguntado cómo usar L'Hopital, verdad? Porque hasta ahorita no he usado L'Hopital en nada. Yo aquí yo no tengo salida porque aquí ya no puedo evaluar. Una pregunta. Cuénteme. Podría, es que no sé cómo plasmarlo. Digamos, si le saque el logaritmo a la n, ve a sub n. Logaritmo. Sí, Aplicar logaritmo. sí, ¿Y con qué objetivo? Si le quedaría infinito Porque- por 0. quedaría n por logaritmo de lo que está dentro del paréntesis. Entonces, no, es mucha álgebra. Bueno. Entonces, yo quiero calcular esto. Quiero calcular este límite. Pero las herramientas que tengo hasta el momento, algebraicas, ninguna me sirve. Entonces, sea f de x igual x menos 1, x más 1 a la x. Y aquí sí puedo usar la regla del L'Hopital. Entonces voy a evaluar esto con L'Hopital. Límite cuando x es infinito de x menos 1, x más 1 a la x. Esto sería 1 al infinito, ¿verdad? Que es forma indeterminada.
Entonces sabemos nosotros que esa forma indeterminada, usando la regla del L'Hopital, nos la quitamos de esta manera. Que creo que eso era lo que quería hacer su compañero. Estamos ahí. Nos encargamos de evaluar este límite. Ese límite x logaritmo de x menos 1, x más 1, sería infinito por 0. Pero esa forma indeterminada, Pues sí, nosotros... a eso iba a llegar, pero no me gustó el álgebra. Tengo eso. Tengo Sí. 0 sobre 0. Entonces aplico L'Hopital. 1 sobre x menos 1 menos 1 sobre x más 1 menos 1 sobre x cuadrado. Sumo. Me va a quedar x más 1 menos x más 1 sobre x cuadrado menos 1 menos 1 sobre x cuadrado. Se van las x. Menos 2, ¿verdad? X cuadrado menos 1 y esto es menos 2. Pero si este me da menos 2, implica que todo esto es menos 2. O sea que esto es e a la menos 2. Si este límite es e a la menos 2, concluimos que el límite cuando n es infinito de a n es e a la menos 2. Por tanto, converge. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces así usamos la regla del L'Hopital. Definimos, que no lo hice por cierto, sea f de x una función de variable real a una función de valores reales y aquí usamos L'Hopital. Hacemos lo que conocemos del L'Hopital y una vez que nosotros tenemos el límite mediante el L'Hopital decimos, el límite cuando n va infinito de a n es e a la menos 2. Por tanto, converge. Lick, ¿Sí? me acabo de fijar en algo, pero no sé si es correcto hacerlo así. Ujú. Podíamos haber hecho un cambio de variable con n más 1, creo, Sí. y Y podíamos despejarlo. tratar de construir la forma que tiene, Exponencial. sí, la definición de e, Sí. Sí se puede. que no era más corto así. Da igual. Da igual. Es lo Es más mismo. corto, Lick. Es la misma cosa. No siempre Pero, funciona. No siempre funciona eso, pero sí es lo mismo. Es la misma onda. ¿por qué no siempre funciona? Porque si usted tiene funciones acá, o Ujú, sea, si usted tiene la forma de la exponencial pero con funciones, usted usa eso. Eso salen de Midovich. En cálculo 1, si ujú. usted tiene las formas que generan la estructura de la exponencial, entonces usted puede concluir la exponencial sin hacer uso de la regla del L'Hopital, sino que solo con formas. Eso es similar a lo que usted me dice. Usted dice, si hago un cambio de variable acá y luego empiezo a jugar con ese cambio de variable, hago las separaciones, usted llega a la forma del exponencial y afuera le van a quedar los exponentes. Pero eso no siempre le sirve a menos que tenga el concepto tenga ese concepto claro, pues. Que hay unas cosas en los libros rusos de la editorial Mir que los hacen así, con arreglos algebraicos, pero todo fundamentado en la exponencial, en una extensión. Así funciona, pero como quería, el ejemplo lo tenía yo para poderles explicar la regla del L'Hopital, cómo utilizar la regla del L'Hopital. Entonces, quiero que intenten estos dos para mañana, a ver cómo les va. Ahí me cuentan. Ok. Mírenlo bien. Háganles una capturita para que lo tengan ahorita por si me entretengo. Lick, nos daría una sugerencia para ambos. Una sugerencia. Sí. Si toman café, hagan. Ahí me cuentan mañana. Cheque.
Vamos a ver cómo le va. ¿Podría poner la última parte del ejercicio que hizo, licenciado? Voy. Así dijo aquella vez con las integrales. Gracias. Y sí, nos estuvimos. Ah, por cierto, revísense los problemas de tomas, ¿verdad? De tomas no estoy tocando ninguno porque son fáciles. Entonces, revisen los de tomas ustedes. Yo mañana voy a hacer unos recursivos y para salir de esta parte de sucesiones y meternos a series. Sé que, Cheque, Lick. listo. Pruébense para Lick, mañana con aquellos. Cuéntenme, una pregunta. cuéntenme. ¿Va a subir el video hoy o hasta mañana lo va a poder No, subir? sí, lo voy a subir hoy mismo. Sí, es que a veces, bueno. mira, yo a veces termino las clases y digo yo, sí, voy a descansar un ratito y termino haciendo un montón de cosas. Ayer terminé reparando goteras. Había una gotera ahí que todos los días la reparo y ayer ya me pusieron un ultimátum, entonces toca. No, sí, Entonces, pero